Historia de la economía dominicana. 1. La grave situación económica que atravesó el país desde la Primera República. 2. La decadencia del totalitarismo trujillista. 3. Golpe de Estado y política económica del triunvirato. 4. El segundo triunvirato. 5. La Guerra de Abril y el gobierno provisional de García Godoy. 6. La economía durante los 12 años de Balaguer. 7. La economía durante el gobierno del PRD. 8. Política económica de los 10 años de Balaguer. 9. Medidas económicas de Leonel Fernández. 10. El gobierno de Hipólito Mejía. A través de la historia, la economía de la República Dominicana ha sufrido una serie de transformaciones inesperadas, siendo esto desde subidas hasta bajas repentinas, desde fraudes que afectan a toda la generación de divisas hasta el adueñamiento de toda la producción económica, como es el caso del gobierno de Trujillo. La economía dominicana, desde sus comienzos, tuvo buenas y malas salidas, no se cuenta con muchos datos, pero durante la época de Ulises Urreaus, se documenta que la economía estaba más o menos estable. Desde la Primera República vemos cómo ha florecido la economía, aunque ha tenido que pasar muchos tropiezos desde los gobiernos de Pedro Santana y Tomás Bobadilla. La grave situación económica que atravesó el país desde la Primera República. La primera institución bancaria que se estableció en la República Dominicana fue el Banco Nacional de Santo Domingo, creado en virtud de una concesión otorgada por el presidente Buenaventura Báez a la firma Prince y Olester. Su atribución principal consistía en la capacidad de emitir billetes con la obligación de convertirlos en monedas de oro y plata acuñadas. Asumió la obligación de comprar 1.000.000 de pesos fuertes en bonos del gobierno y esos títulos adquiridos quedaban como garantía de la emisión monetaria de la referida entidad. Este banco tuvo una vida efímera debido a las precarias condiciones sociopolíticas del país, como lo fue por ejemplo el primer empréstito extranjero en la República Dominicana llamado Operación Artmont. La decadencia del totalitarismo trujillista. El monopolio que ejercía Trujillo sobre las actividades económicas más importantes del país, lo convirtió en el hombre más rico de la nación. La inversión de capital extranjero se redujo, y el dictador comienza a final de su periodo a reintegrar la deuda externa que había eliminado totalmente. A partir de 1958, la crisis económica venía afectando considerablemente al pueblo dominicano con el aumento desproporcionado del desempleo y los artículos de primera necesidad. A partir del ajusticiamiento de Trujillo, se produjo una aguda inestabilidad política, social y económica. La población se centraba en su deseo de acabar con los remanentes del régimen. Política económica de Juan Bosch. Bosch es quien primero plantea una reforma agraria. Se interesó además en impedir cualquier tipo de corrupción administrativa. Bosch, a pocos meses de su gobierno, promulgó una nueva constitución, de carácter liberal, que contemplaba las siguientes reformas en cuanto a lo económico. Prohibió los latifundios privados, calificó el minifundio como antieconómico y antisocial, prohibición de la propiedad de los extranjeros en nuestro territorio, la prometida reforma agraria y derecho a los trabajadores a gozar de los beneficios de la empresa. En 1963, nuestro país sufre un notable desequilibrio económico. El presidente toma entonces algunas medidas, tales como recuperación de algunos bienes del Estado que se encontraban en manos de los Trujillo, solicitar a los empresarios anticipar el pago de los impuestos para pagar el sueldo a los empleados, plan de austeridad del gasto público, restricción del gasto público, revocó el contrato del Estado Dominicano con la ESO, Standard Oil, para construir una refinería de petróleo,
Promulgó la ley tope del azúcar y la miel, obligó a los exportadores a entregar el 100% de las divisas para regular el flujo, creó el Departamento de Control de Precios, firmó un préstamo para construcciones de la presa de Taveras y Valdecía y el muelle de Puerto Plata. A decir verdad, es casi seguro que el pueblo dominicano no estaba preparado para vivir en la democracia y libertad. Las medidas de Bosch boicotearon la política económica de la burguesía a favor de la clase pobre, lo cual, entre otras causas, provocan que a solo 7 meses de gobierno, sea víctima de un golpe de Estado con falsas acusaciones, poniendo fin a la nueva gestión económica, que incluía la reforma agraria. Golpe de Estado y política económica del triunvirato. La agitación social y las presiones de diversos sectores nacionales y extranjeros llevaron el gobierno a la derrota. En 1963 se produjo el golpe de Estado, y el profesor Juan Bosch fue preso y exiliado. Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional y declararon inexistente la nueva Constitución, poniendo en vigencia la Constitución de 1962. Entre las medidas económicas, cabe mencionar la subida de los precios de los artículos de primera necesidad. El segundo triunvirato. Tomaron medidas a favor de la clase empresarial como estrategia para recobrar simpatía y adeptos. Entre estas, se contemplaba la eliminación de impuestos de numerosos artículos de importación, concedieron préstamos al empresariado dominicano, incrementó los gastos del Estado, estimuló la inversión privada. Estas medidas trajeron consigo un déficit económico en la balanza de pagos y un desorden en la economía nacional. La situación económica del país era muy precaria, lo que produjo el descontento social y el reclamo de los sectores populares por medio de diversas huelgas. La Guerra de Abril y el gobierno provisional de García Godoy. El triunvirato sobrevivió precariamente mientras se mostraba su incapacidad administrativa. El comercio ilícito por parte del aparato estatal llegó a tales niveles que empezó a perjudicar los intereses de los sectores burgueses. Es difícil esquematizar el aparato económico durante la guerra civil, que buscaba la salida de Donald Reed, presidente del triunvirato, y el retorno a la constitucionalidad. Es bien sabido que la crisis impregnaba en todos los sectores, pues la población en general se integró a la lucha, dejando de lado sus actividades sociales y económicas. La guerra finalizó con las negociaciones de la OEA que objetaban a García Godoy como presidente provisional. La tarea del nuevo presidente tenía como prioridad la reorganización del Estado para crear las condiciones para la celebración de elecciones en 8 meses. Aplicó la sustitución de las importaciones, fomentó las exportaciones, liberó de impuestos a los artículos de primera necesidad, etc. La campaña electoral se caracterizó por el terrorismo en contra de la candidatura de Juan Bosch y en beneficio de Joaquín Balaguer, quien tomó la presidencia el 16 de agosto de 1966. La economía durante los 12 años de Balaguer. Balaguer procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivo de la producción industrial y estímulo a la inversión extranjera. El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y de grandes obras y planes habitacionales. Fomentó el parasitismo político. El modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero altos para el café, azúcar, cacao. El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura debido a la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones. Se introdujeron las leyes agrarias que aplicarían una reforma en el sector agrícola. Estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado. Fueron rechazadas por los latifundistas, y su puesta en práctica resultó muy limitada.
El incentivo industrial fue uno de los propósitos fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la Ley sobre Incentivo y Promoción Industrial, se exoneró del pago de impuesto a las maquinarias y a las materias primas para las nuevas industrias. En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. Ya para el 1975 el gobierno se había consolidado en el poder con gran estabilidad y crecimiento económico. Se estableció una clase media que fueron personas beneficiadas por concesiones y privilegios que les otorgó el gobierno. El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de infraestructura. Además, numerosos consorcios y empresas principalmente norteamericanas recibieron concesiones ventajosas y estímulos para invertir en el país. A partir de la década de 1970, la economía dominicana sufre un cambio hacia una economía de servicios, pasando de esta forma la agricultura y la ganadería a un segundo plano. La economía durante el gobierno del PRD. En 1978 fue electo el presidente Antonio Guzmán. Entre sus características se encuentran la ampliación de los gastos corrientes que crearía una demanda inducida para activar la producción y el apoyo a la producción agrícola y agropecuaria. Estos factores, en lugar de estimular el desarrollo de los sectores productivos, trajeron consigo una crisis económica, déficit presupuestal, incremento de las importaciones y paralización de proyectos por falta de fondos. El presidente tomó algunas medidas para encaminar la economía nacional, pero que sumada a los daños causados por el huracán David y la tormenta Federico no tuvo mejoría. Guzmán fomentó de manera sustancial el apoyo a la producción agropecuaria. Los productos de la dieta diaria estuvieron al alcance del poder adquisitivo de la mayoría de la población. Por último, las empresas estatales fueron proyectadas por el presidente para ser saneadas administrativamente. Tomó préstamos que no lograron resolver los problemas. Para las elecciones del 1982, el PRD se encontraba dividido, y de los comicios electorales, fue electo Salvador Jorge Blanco. Sus medidas económicas giraron en torno a reducir el déficit fiscal y de la balanza de pagos a través de la eliminación de subsidios a los sectores productivos nacionales. Inició el tránsito hacia la economía de servicios iniciada por Balaguer. Sin embargo, la crisis se agravó. Esto trajo como consecuencias el aumento de la inflación, devaluación del peso, alto nivel de desempleo y deterioro de las condiciones de vida. El endeudamiento nacional crece nuevamente con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que con sus medidas sugeridas la situación empeoró. La inflación se disparó al 700% y se produjo un aumento de los precios de los productos básicos en un 200%. Las denuncias de corrupción al gobierno de Jorge Blanco fueron orientadas a desacreditar su gobierno y la incapacidad administrativa del PRD, destruyendo la poca popularidad que aún conservaba. Balaguer y el Partido Reformista estuvieron a cargo de estas denuncias de enriquecimiento ilícito. Balaguer se presentó a elecciones como la figura clave para gobernar con eficacia administrativa. Política económica de los 10 años de Balaguer. El país empezó a beneficiarse de una estabilidad macroeconómica que favoreció el desarrollo. Se redujo el nivel inflacionario, se controló el presupuesto fiscal y se redujo la deuda externa. El gasto público fue dirigido a la expansión y el crecimiento, centrado en la construcción. De esta forma enfrentó el desempleo, aumentó el flujo de dinero y la capacidad adquisitiva de amplios sectores. En general, se inició la política neoliberalista. Se produjo un reordenamiento del aparato productivo, centrándose en la economía de servicios ya iniciada. El impacto del turismo y las industrias de zonas francas inician a la República Dominicana en el mercadeo y publicidad de lo que puede ofrecer y servir, en lugar de vender.
Estas industrias generan fuentes de trabajo, promocionando la emigración hacia los pocos turistas, algo ya había iniciado hacia la ciudad de Santo Domingo y Santiago. Las zonas francas surgieron fruto de la inversión extranjera que Balaguer incentivó, por tanto, la mayor parte de sus fondos es dirigido a su país de origen, limitando las ganancias de nuestro país a pequeñas recaudaciones de impuestos. Con el turismo, existe un fenómeno parecido, teniendo que agregar otros males como el impacto ambiental, transculturación, promoción sexista y denigradora de nuestro país, entre otros. La balanza de trabajos se equilibró considerablemente con este nuevo tipo de industria, aunque hoy día está causando efectos contraproducentes. La aplicación de estas medidas neoliberales perjudicó la producción agropecuaria. Se acrecentaron los cordones de miseria en las periferias de las grandes ciudades, y también se produjo el éxodo migratorio hacia el extranjero. Medidas económicas de Leonel Fernández. El gobierno de Leonel Fernández inició con debilidad por la fuerte oposición que presentaba en el Congreso. Su programa de gobierno se centró en la modernización del Estado y las instituciones públicas a través de diversas reformas. El PLD sometió al Congreso un paquete de medidas económicas que incluía el ajuste de los precios de los combustibles a un aumento del ITBIS, impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y la unificación de la tasa de cambio. Propuso un paquete social que eximía de impuestos a los alimentos de la dieta diaria y subsidio a los artículos de primera necesidad. Sin embargo, la oposición del Congreso bloqueó estas iniciativas. El crecimiento económico se encuentra en la macroeconomía y la inversión extranjera, aunque este crecimiento no significa una reducción de la pobreza. Otros aspectos fueron la gran cantidad de suntuosas obras y creaciones de diversas secretarías, que fueron cuestionadas por diversos sectores, iniciando las denuncias de corrupción en las sobrevaluaciones y los contratos grado a grado. El gobierno de Hipólito Mejía. El 16 de agosto del 2000 el presidente Leonel Fernández entregó su cargo a Hipólito Mejía y Milagros Ortiz. El gobierno sometió un paquete económico de similares características al sometido durante la anterior gestión, basado en una reforma fiscal y tributaria. Con la mayoría del Congreso a su favor, estas medidas fueron aprobadas. Este paquete vino acompañado de algunas medidas en los sectores de educación, salud, empleo, agricultura y asistencia social. Además aprobó la Ley General de Hidrocarburos y aplicó un subsidio al gas licuado. Editado por Jonathan Alberto de León Román. Sonificado por Joan Manuel Vallejo, el econometra.